Muy bien. Buenas noches, vamos a nuestra sesión número 10 y nos quedamos acá, en este punto. Les envié al WhatsApp todo el estudio completo bueno, es una condensación que saqué porque es muy largo. Saqué lo más que se pudo y la aplicación a nuestro objetivo del doctor Daniel Siegel. Entonces, ahí lo pueden leer. Es un poco técnico, sí, es un poco complicado. Hay cosas que a lo mejor no están muy claras, pero si ustedes se acuerdan de lo que hemos estado analizando en la clase, sí se van a poderlo relacionar, ¿sí? Entonces vamos a este otro punto, que vamos ya por terminar porque son 5, ¿se acuerdan que son 5? Dijimos que eran 5 los elementos importantes que propone este investigador que se deba hacer con los niños. Esto también con el audio que les envié la clase anterior de la educación hebrea de los niños, ¿no? Que también ellos ya conocen el valor de la declaración y el hablar la palabra. O sea, bien que lo saben ellos, y entonces nosotros ni idea, hasta que vino la ciencia y lo aclaró, y aún así no se sabe mucho, Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver este número, es la narración coherente, que es el nombre técnico que le ha dado el investigador Siegel. ¿Cómo lo traducimos nosotros? Solamente para recordar un poco de lo anterior, que me voy a regresar al nombre nada más, que fue el número 1, la conducta del colaborador, que debe tener una conducta desde la perspectiva espiritual. Por cuanto se van a impartir cosas espirituales, debe estar en una situación espiritualmente hablando correcta, ¿sí? No estoy hablando que sea perfecta, no estoy hablando porque eso no va a ser posible, pero sí lo más apegado que se pueda dentro de lo que se considera bueno, recto y verdadero en una conducta cristiana, ¿sí? Es decir, que esté dando alguno de los componentes del fruto, que es lo ideal, que tenga todos, pero bueno, no hay nadie perfecto, lo reconocemos, y Dios lo sabe, que está trabajando con cada uno de nosotros, y que hay áreas que todavía tiene que tratar, tenemos que vivir muchas situaciones, pero mientras existe el deseo, el propósito, las ganas y la fe de querer ser imitadores de Cristo, es suficiente para el Señor. Porque ¿qué le interesa? Sí, le interesa la vida de la mamá, del papá, de la figura del apego, del que cuida a los bebés, del que ministra a los bebés, como ya vamos a entrar en ese tema. Tal vez hoy empecemos a ver algunos primeros elementos, pero también considera que es posible que si es alguien que cuida al bebé un tiempo nada más, gracias, listo, muchas gracias, ya me conocen que la garganta me falló. Puede ser que no lo tenga mucho tiempo por alguna situación. Entonces, al no tenerlo mucho tiempo, hay que aprovechar los instantes, y el Señor lo va a aprovechar. Como es lo mismo cuando alguien pasa en una celebración, una reunión, en un culto, etcétera, llaman a que pasen al frente, y puede ser que ore esa persona por el Señor, y por el Señor, el ministro por esa persona, el Señor haga algo y ya no los vuelva a ver. Al menos, por ejemplo, eso le pasó a nuestra nieta, que cuando vinieron acá de México, que les conté que ella tenía el paladar blando abierto, ¿sí? Y aquí vino un hombre de Dios, oró por ella. Al otro día estaba programada ya el protocolo de la operación. Le iba a operar una especialista en cirugía maxilofacial y interna, bucal, y una cristiana ella, que era lo bueno, y ya está todo preparado. Fue un lunes, tenía que verla. Mi nieta con mi hija vinieron acá el domingo, y este hombre de Dios ora por ellos, ella, sin saber mi hija de nada, porque estaba hasta atrás, y la llama y dice: ven,
Y mi hija, ¿por qué yo? ¿Quién? Sí, tú, ven. Ya pasa con mi nieta y empieza a orar por ella. Ora por ella, le dijo ella, él, no sé por qué o qué, pero tu hija está sanada, punto. Se acabó, eso fue todo. Al otro día que íbamos a ver al especialista, ella le detecta, le dice, ¿qué le hicieron a esta niña? Está totalmente sanada, tiene cerrado el paladar, se ve una pequeña línea rojita en la unión de lo que estaba abierto, y la sanó el Señor. O sea, nadie sin proponérselo, nadie fue a buscar a propósito, pero el Señor sí tenía interés en que pasara. A pesar de, no de la incredulidad de mi hija, porque ella es una muy excelente creyente, una excelente, extraordinaria mamá y esposa, pero no era de que, van a orar por ella, por los niños, y vamos a llevarla así para que oren, nada, no estaba programado absolutamente nada. Fue totalmente, digamos, circunstancial. Entonces, este hombre le habla, ora, y ya nunca ha vuelto a regresar esa nieta acá. Y no sé, sería mucha coincidencia que algún día se volvieran a encontrar mi nieta y ese hombre de Dios, ¿no? Entonces, es algo parecido, que tal vez a ustedes les toque algún día ministrar a un bebé, a un pequeñito, y que a lo mejor ya nunca lo vuelvan a ver. Por eso, a eso es a lo que yo me refiero. Por eso es importante la buena conducta, para que si ustedes llegan a estar dentro de una situación así, y el Señor quiere, sean ustedes hechos herramientas de Él. ¿Está bien? A eso nos hemos referido. Después fuimos al número 2, bueno, voy a regresar acá para que lo recuerden, ahí está, que es el diálogo reflexivo, el nombre técnico, pero que es la actitud espiritual en el que tiene que acercarse, y el nombre es justo tal como dice ahí, diálogo. ¿Y qué es un diálogo? Algo que se habla entre dos personas, pero no es hablar, aunque sí se puede hacer una declaración de la palabra, pero la cercanía y la comunicación, como recordarán en el módulo que vimos de la sexualidad, qué importante es la impartición por medio del contacto, ¿sí? Y no necesariamente el contacto íntimo, sino simplemente la cercanía física, como haya hecho el Señor Jesucristo cuando sanaba a los enfermos, que les metía el dedo en el oído, les ponía el lodo con saliva en los ojos, o salía el poder de Él, y etcétera, que hablamos acerca de la impartición espiritual por la cercanía física. Esto es igual, es ideal, o sea, no es por tecnología, por digital, como sea, sino que deba de ser cara a cara. ¿Por qué? Porque el desarrollo del niño así lo requiere. Por eso es que es importante este punto. El tercero que también vimos, que era la reparación o la atención al bebé, en el cual debe de haber un sentido y una vivencia de humildad, ¿sí? Ahí nos hacemos servidores del bebé, aunque se oiga así, ¿cómo? Bueno, ahí es principia la humildad. Si quieren ustedes ver excelentes resultados con los niños, tienen que, y yo no estoy diciendo porque yo lo diga, lo dijo el Señor Jesucristo, que el que no se hace como niño, ¿qué dijo? No podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, a ver, ¿y aquí qué es eso? Esa esencia de hacerse como niño es la humildad, ni más ni menos. Entonces, tiene que haber una cuestión, porque eso vamos a entrar en empatía con el mover del Espíritu Santo que quiere hacer con ese niño pequeño. Bueno, ahora sí, después de esta revisión, vamos a ver este número 4, que es la declaración de la palabra, que realmente no tengo mucho que hablar por esto, porque ya hemos visto la fuerza y el poder de la palabra, ¿sí? Vimos cómo, y lo explicamos cuando les envié también el video, si todavía lo tienen por ahí, acerca de la modificación de las estructuras moleculares con los sonidos. Dicho en términos acá muy entendibles en el aula, cómo influye la palabra hablada sobre
la mente, el cuerpo y la constitución física de los bebés, que están constituidos en su mayor parte por agua, ¿sí? 90% de agua. Entonces, si hay una comprobación física de que hay una modificación molecular, fíjense qué tan importante es, y no a nivel molecular, a un nivel más macro, que por ejemplo se utiliza algo que se llama litotripsia de los cálculos, por ejemplo, vesicales en la vejiga o en la vesícula biliar. ¿Qué se hacen? Por ondas ultrasónicas al paciente se le introduce en una gran recipiente con agua confortable, todo controlado, y se emiten ondas ultrasónicas, ondas de alto rango de intensidad, las ondas sonoras, que son capaces de pulverizar los cálculos, ¿sí? Yo creo que aquí en Córdoba hay ese sistema, sí hay, ¿verdad? Sí. Martita debe saber, que pulveriza los cálculos, entonces los hace pum, así, hasta hay videos de cómo por la onda ultrasónica, es con sonidos. Entonces, si es capaz de hacer eso, como también se usa, esa es ciencia del bien, pero también se ha usado como ciencia del mal hacer armas con eso, que también existen. Inclusive hay por ahí algunas cosas que lo han metido en las teorías de la conspiración, que hay muchas y muchas de charlatanes, pero bueno, que hay ciertos sistemas que alteran y modifican la configuración neuronal del enemigo, que lo aturde y lo deja, y que son ultrasonidos también. O sea, es imposible, no, se está haciendo, algunas potencias muy avanzadas así lo hacen. Entonces, la voz humana no tiene esa capacidad, pero sí lo suficiente, porque está dentro del diseño de Dios, como para así lograr una modificación o una alteración. Ahora, ¿cómo se está hablando la palabra eterna de Dios y que relacionamos y vinculamos que la palabra de Dios es Cristo mismo? Lo que hablamos, eso es lo que va a ingresar en la estructura molecular de los bebés, ¿sí? Y si lo que entra es la palabra viva, que es Cristo hablado por nosotros, es decir, el Espíritu Santo y la presencia misma del Señor Jesucristo en nosotros, es el que está hablando. Obviamente que la modificación y cambio de estructura en la persona se va a dar. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando se acercaron a Él y les preguntaba a la gente, ¿crees que puedes ser sano? ¿Crees que puedes sanar? ¿Quieres sanar? Sí, sí quiero, sí creo, conforme a tu fe te es hecho. ¿Sí? O sea, ¿cómo es que actúa eso? De esta manera, como les estoy diciendo. Sí creo. ¿Por qué? Porque las personas que creyeron ya habían escuchado la palabra que salía de la palabra encarnada, que era Cristo. Y lo único que les decía, ¿crees que puedes ser sano? Sí, sí creo. Ok, ya entró la palabra viva, que era Cristo en ellos, y al hablar y al procesar el entendimiento de lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo, ¿crees que puedes ser sano? Sí, sí creo. Entonces ya eres sano. Así de simple, así de sencillo. Bien, pero claro, con todos estos elementos que les he mencionado. ¿Vamos bien? Bueno, ahí todos en esta declaración de la palabra hay una cuestión muy importante que tenemos y que tiene el colaborador, la figura del apego, la experiencia. La experiencia cuenta mucho. La experiencia como de que desde la más simple, como es el hablar un idioma, el hablar el idioma normal, las experiencias afectivas que tenga el colaborador. Ahora, ¿por qué es importante la experiencia que se tenga? Miren, el colaborador, que puede ser la figura del apego, lo ideal para lograr que se tenga un efecto deseado por el Señor para los bebés, es que la experiencia emocional del narrador, de la figura del apego, ya haya sido buena en su pasado, o haya sido restaurado de su pasado. ¿Sí?
si la figura del apego tuvo experiencias en su niñez no muy buenas, tiene que pasar por un proceso de restauración y de sanidad por el mismo Señor, para que una vez que Él ya está libre de ataduras, está libre y restaurado de traumas, de situaciones de su pasado, sea el canal indicado para que pueda impartir también al bebé no la experiencia traumática, sino que a pesar de la experiencia traumática que haya tenido la figura del apego, pueda tener la capacidad de impartir lo que le va a impartir al bebé en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, tiene que estar sano para impartir sanidad. Y no estoy hablando de una cuestión física, estoy hablando de la cuestión de tipo emocional. Sanidad en los recuerdos que se tengan, en las memorias. La Biblia nos habla claramente de cómo las memorias deban de ser, y es algo presente. Voy a salir un poco de escena, que se me olvidó mi Biblia. Pero, ¡tarán! No, eso lo borro, no sabe. No se rían de mí, ¿por qué se ríen de mí? Bueno, miren, hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan de la parábola que enseña el Señor Jesucristo acerca de Lázaro y el rico, el hombre rico y Lázaro? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parábola? Para que me digan en dónde está. No, aquí hay algo que me interesa mucho que sí lo analicemos, por esta gran importancia que tiene en la necesidad de tener una restauración o una sanidad. ¿De qué pasa con nosotros? Me voy a salir aparentemente un poco del tema, pero sí tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy en marzo, con eso no lo encontraba. ¿Qué es lo que ocurre con las memorias con nosotros? ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando trascendemos de esta vida? No sé si ustedes se lo han preguntado. A ver, ¿cuántos se lo han preguntado? ¿Qué pasa con nosotros después de esta vida? Pues bueno, esto les va a servir bastante. Fíjense, en Lucas capítulo 16, versículo 19, nos habla de esto, que le vamos a dar el enfoque de cómo las memorias son importantes, porque las memorias se conservan y que es una cuestión de tipo y que pertenecen al alma humana, ¿sí? Porque ahí es donde residen todos los recuerdos. Es la que la acciona, ¿o no? Es la que acciona el alma, en realidad. Es la que acciona el alma, sí. Sí, es como, la memoria es un elemento constructor de nuestra propia experiencia, que se va agregando, depende de la memoria que se haya quedado instalada, es lo que va con la combinación de otras, es el resultado que se va dando, y así es como se va definiendo nuestra personalidad. ¿Bien? Bueno, fíjense, aquí el Señor Jesús lo habla a manera de parábola, pero nosotros le vamos a sacar provecho a eso que está escrito para darle este enfoque de lo que estoy hablando. Dice así en el capítulo 16 de San Lucas, versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se etiqueta socialmente, emocionalmente su vida de esta persona? Las parábolas no tienen nombres de personas, que son excepcionales, porque no es tan relevante como lo que sucede en la parábola. Ahí es donde sacamos la enseñanza. ¿Cómo considerarían, leyendo este versículo, qué opinarían de esta persona? Leo otra vez. Un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, que eran telas carísimas en ese tiempo. La púrpura era una de las telas más caras hasta hoy. Era ricazo.
Ricasasas. Sí, Tenía todo eso. claro. Ese le tenía todo eso. El color púrpura, fíjense, el color púrpura hasta hoy, pero ya no lo hacen, pero por cuestiones de protección de la ecología animal, se sacaban poquitas cantidades de un caracol que vivía en el mar Mediterráneo, pero un color púrpura, de ahí lo extraía, para poder lograr teñir toda una tela para vestir, incluía, pero sacar muchísimo, y era muy caro. Es más, se consideraba un vestido que usaban solamente los reyes y los nobles, así de ese tamaño era. Y lino fino también, porque lo traían que traer de Egipto, y traía todo un proceso para blanquearlo, para dejarlo y suavecito, porque el lino resiste bastante bien el calor, la temperatura. Ahora, y hacía cada día banquete con esplendidez. Socialmente, ¿cómo lo clasificarían? ¿Como un desafortunado o como un exitoso? Un exitoso. ¿Cómo se supone que debería de vivir alguien así? Según nuestros cánones. Feliz de la vida, ¿no? O sea, muy bien. Ya lo explicó muy bien Claudia. Hasta ahí. Nosotros dos con Dios, igual. Bueno, a ver qué opinan. A ver, vamos a seguir, a ver si cambia la opinión. Dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y conste que los perros eran animales inmundos para los judíos. ¿Cómo clasificarían a esta persona, Lázaro? Desafortunado. Muy desafortunado, lleno de llagas, muerto de hambre, enfermo, tirado en la puerta de donde vivía el rico. O sea, una vida llena de desgracia. Bueno, dice, aconteció que murió el mendigo. Hasta ahí se podría haber acabado la historia. Ya, se murió, ¿okay? Se acabó, punto. Si hubiese llegado hasta ahí la parábola, hubiese sido una historia común y corriente, que no tendría mayor trascendencia. Pero el Señor Jesús se va más allá, porque el Señor Jesús sigue hablando de lo que pasa. Ahora, una parábola dicha por el Señor Jesucristo es una gran verdad revelada de los secretos del reino de Dios. Y vean lo que Él sigue diciendo. Ahora, con esto quiero darles una opinión de alguien muy autorizado en la clasificación que se hace de la persona del Señor Jesús, que fue George McDowell. George McDowell es un académico, un hombre muy eminente, científico, que ha dado la vuelta al mundo en cientos de universidades y que es un cristiano de una altura tremenda, ¿sí? Él ha venido aquí a Córdoba y yo hasta raro le pedí que me firmara su libro, que es uno de mis libros favoritos. Oh, sí, lo quiero presumir, claro. Sí, no, es que es un librazazo. Si pueden leerlo, léanlo. Se llama Evidencias que exigen un veredicto. El tomo 1. El tomo 2 no se puede leer, es muy complejo. Pero el tomo 1 sí. Exigencias que exigen un veredicto de George McDowell. Vale la pena que lo lean. De veras, vale la pena. Es apologeta él. Y bueno, y él dice que a la persona de Jesucristo solamente se le podría clasificar en 3 categorías. Una, que fue un gran mentiroso en su vida. Número 2, que fue una persona enferma de la mente. Número 2. Y número 3, que era verdad todo lo que él dijo. Así de esas 3 categorías, si él hubiese sido la primera, es decir, un gran mentiroso, millones de personas han muerto por causa de Cristo. De hecho, la historia se divide en 2 etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos usan la fecha, imagínense. Muchas cosas se han hecho en el nombre de Cristo y se han cometido grandes injusticias en contra de los creyentes y los no creyentes también. Bueno, toda la historia que hay. ¿Cómo alguien que se le hubiese considerado un mentiroso, cuántas víctimas por una mentira?
se habrían dado a lo largo de siglos y siglos. Y además, toda la Biblia sería luego entonces mentira. Y eso no es así. El número 2 criterio que usa Josh McDowell de la persona del Señor Jesucristo, que Él estaba loco. Peor todavía. Peor, ¿cómo vamos a dar la vida por un loco? ¿No? ¿Me explicó? Entonces nada más queda una tercera opción, que es que todo lo que Él dijo fue verdad. Y eso, miren, hay muchos milagros, muchas evidencias, muchos corazones que en verdad, en su corazón, saben que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Bien? Entonces, todas las parábolas que Él dijo y enseñó es porque la esencia de la parábola es verdad. Y debemos descubrirla. Vean lo que dice de lo que hay más allá de la vida terrenal, porque lo sigue diciendo. Dice en el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué entendemos? No tiene dificultad la interpretación de lo que está acá. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Aquí lo dice, a ver, tal cual está acá. Somos llevados por ángeles. Ahora, no al seno de Abraham, porque ese se vació. Cuando Jesús muere y resucita, todos los que estaban en el seno de Abraham se van a la presencia del Padre. Ahora va directamente a la presencia de Dios, al cielo, ¿sí? Donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo. Y eso está bien claro en Apocalipsis, que ahí se está. Entonces, llevados por los ángeles a la presencia del Padre y del Señor Jesucristo. Ok. ¿Tiene aplicación para las dos cosas? Sí, porque aquí todavía no había redención, por eso fue al seno de Abraham. Ahora dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Quién sabe si el pobre mendigo, al menos alguien fue y lo sepultó? Que no creo. A todos los mendigos llenos de llagas, que los confundían con leprosos fácilmente y no se arriesgaban, lo debieron haber echado al basurero de la ciudad de Jerusalén, en el valle del Ginom o el Gehenna, que era el basurero que siempre estaba encendido con piedras de azufre, siempre, y ahí estaba. Ahí lo han de haber arrojado el cuerpo. Bueno, aún hasta aquí podría haberse terminado la historia y haber sido una historia, un drama. Tal vez lo único relevante, cuando nos morimos nos llevan los ángeles. No, pero es que tiene más contenido. Vean lo que sigue después y dice y el 23, y en el Hades o en el infierno el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y aquí ya se empieza a poner interesante la historia, porque habíamos leído que ¿qué habían hecho con el rico? ¿Qué le habían hecho? Lo habían sepultado. Entonces, ¿dónde estaba el cuerpo? En la tumba. Pero en el infierno dice que estaba Lázaro. A ver, ¿cómo entendemos esto? El cuerpo en la tumba, pero en sí, el rico, ¿en dónde estaba? En el infierno. ¿Pero qué estaba en el infierno del rico? Su espíritu. Espíritu y alma. ¿Podemos comprobar que estuvo el espíritu y alma allí? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, aquí viene lo interesante, el 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué les llama la atención? Digo, no la llama de aquí, sino la llama de... ¿Tenía qué? El recuerdo de... ¿De qué? ¿De quién era Lázaro? ¿De quién fue en esta vida? Primero. ¿Qué más? Sentía. ¿Cuántos años hacía que había vivido Abraham? Y así un calor bárbaro. No, aparte de eso, sí, claro, estaba atormentado. A ver, estaba allí Abraham, ¿y qué sabía de Abraham, el rico?
lo que pudo haber aprendido en la sinagoga, ¿o no? Porque ya habían pasado siglos de que había existido Abraham, y sin embargo lo reconoce. Pero no solamente reconoce a Abraham, ¿a quién reconoce también? A Lázaro. O sea, a ver, analicen, ¿cuántos tipos de funciones mentales ustedes pueden desglosar o sacar de acá? A ver, la área del conocimiento, ¿estaba o no estaba? Sí. Memorias. ¿Memorias de qué tipo? Memorias visuales, ¿por qué? Porque los vio. Porque los vio. ¿Y por qué? ¿A quién vio y reconoció? A Lázaro. O sea, que una persona que está en el infierno lleva consigo las memorias de su vida pasada, de su vida terrenal. Pero no solamente termina ahí, dice que si el cuerpo estaba en la tumba, ¿por qué él estaba sufriendo con las llamas? Y que además tenía una sed terrible, que le dice, es más, le da órdenes a Abraham, y le dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Pues si el cuerpo estaba en la tumba, entonces ¿qué se conserva en el infierno? ¿Las memorias de qué tipo? Corporales. O sea que una persona que está en el infierno se lleva las memorias corporales, sí. Y no solamente se lleva las memorias corporales, como vamos a darnos cuenta, esa es una parte. Se siguen conservando las funciones cognitivas, o sea, del entendimiento, del aprendizaje, de todos los procesos que hay en lo que se procesa cuando aprendemos. Bueno, sigue diciendo en el 25, pero Abraham le dijo, hijo, ahí está, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. El mismo Abraham lo dice, acuérdate que tú ya llevaste tu vida terrenal y tuviste muchas satisfacciones, acuérdate. Dice, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese, que significa un abismo, ¿sí? Una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. O sea, había mucha gente. Parece que estaba solo Lázaro, pero no estaba solo Lázaro, había muchos, ¿sí? Por eso dice entre nosotros y ustedes. Ok, o sea que había mucha gente, no sabemos, pero había mucha. De manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Doble paternidad, ¿eh? ¿Qué tipo de recuerdos también se conservan aquí? Los recuerdos, ¿qué? Familiares. ¿Sí? Padre, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Entonces, es interesante esta enseñanza del Señor Jesucristo, de la vida que va más allá de este tiempo, que en este caso pues nos habla acerca de la vida de tipo en condenación, como se fue el rico. Imaginen ustedes sufrir por la eternidad esa situación, eternamente el recuerdo de la familia y estando con las memorias corporales. Saben ustedes que existe, y lo he dicho en otras ocasiones, que existe la cuestión del miembro fantasma. Las personas que han sufrido una amputación siguen teniendo la sensación de que tienen el miembro que les falta, ¿sí? O sea, la pierna, el brazo, vísceras no, pero pasan cosas interesantes. ¿Ustedes saben que un trasplantado de corazón pierde el afecto por sus seres queridos?
los deja de amar. Entonces, a los que van a ser trasplantados del corazón, tienen que hacer un tratamiento previo, psicoterapéutico, preventivo, intenso, porque eso lo notaron. ¿Para que guarden los sentimientos? Pues eso se ha descubierto. ¿Y a dónde lo guardan? En el corazón. Por eso la Biblia tiene... Un tratamiento previo, dice. Previo, para que estén conscientes. Claro, sí, claro. No, ¿saben qué pasó? Que hacen un huequito en el corazón. los primeros trasplantados de corazón, ¿se acuerdan del doctor Josh Barnard que hizo el primer trasplante de corazón en 1963, me parece? Ahí se empezaron a dar cuenta que empezaban a tener más afecto por las enfermeras, por los agradecimiento a los doctores, así, y a su esposa, así como... ¿Y este quién es? No, sí la reconocían. Qué bueno que vienes, Bueno, está bien. Mira, tengo que estar acá con mis amigos. Se perdió el afecto. Entonces, eso llamó la atención. Y bueno, mucho tiene razón la palabra de Dios de que eso sucede. No es una pérdida de la memoria, es otro tipo de circunstancia, ¿no? Por algo la palabra dice que se deba cortar el prepucio del corazón, es decir, echar fuera el recuerdo de las obras de la carne. Traducido, eso significaría, como lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Bueno, pero es otro tema, algún día lo hablaremos, algún día. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que las memorias actuales de la figura del apego, que va a tener ministración y cercanía con un bebé, tenga que recibir una restauración y una sanidad de sus recuerdos emocionales. Es importante, es lo ideal. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que tengan que acudir con un psicólogo, un psiquiatra? Bueno, en algunos casos, si es necesario que vayan, no nos oponemos a eso. Pero yo no estoy en el tema de una restauración a nivel psicológico. Estoy hablando de una restauración que tiene que ver mucho con lo espiritual. ¿Sí? Porque la auténtica sanidad y restauración total empieza en el espíritu, trasciende el alma y se hace evidente por el cuerpo. ¿Sí? En ese orden. Así es como es una sanidad emocional en los creyentes. Se origina, empieza en el espíritu. Va a ir a la región del alma. Ahora, ¿por qué puede hacer eso el Señor? También hay un elemento importante que se tiene que considerar para que la figura del apego pueda muy bien tener esta capacidad de sanidad y de restauración de los recuerdos, de las memorias, de los traumas. Porque, y va más allá el Señor, dada la posibilidad que tiene de trascender en el tiempo el Señor por ser omnipresente, Él, cuando sabe que la biografía ancestral de nosotros hubo algo que a lo mejor hasta nosotros desconocemos con nuestros antepasados y que se va transmitiendo genéticamente, porque muchas de las memorias, obviamente, que se forma el cerebro y todos los elementos de las estructuras cerebrales por génesis, también las cuestiones del aprendizaje y capacidad cognitiva y todo por los genes, sí, pero también las cuestiones espirituales no son la excepción. Entonces, cuando en nuestros antepasados hubo cosas que ofendieron, que lastimaron, que provocaron una ruptura de comunión, o peor, una contienda frontal contra Dios a través de pactos, a través de declaraciones de maldiciones y todo eso con nuestros antepasados, y que genéticamente se pudieron instalar, y que esos espíritus ancestrales que han convivido con nuestras antiguas generaciones, pero por ser inmortales estos espíritus, continúan
conviviendo en nuestro núcleo familiar, ¿sí? Porque su interés es mantener el control y la destrucción de generaciones. Y cuando nace una generación nueva, ¿ustedes creen que se alegra el diablo? No. Se pone triste y, no, ¿por qué? Ahora está muy contento con algunas cosas, de que las generaciones están siendo destruidas y extinguidas, se los quiero decir. Pero cuando sí hay una generación que nueva, es un desafío para estos espíritus, porque tendrán que trabajar en esa generación nueva. ¿Y sobre qué trabajan? Sobre lo que está instalado en los genes, sobre lo que se instaló a través del miedo, a través de emociones afectadas y alteradas. Por eso es que tenemos generaciones en donde se pueden encontrar fácilmente adulterios, se pueden encontrar fácilmente divorcios, se pueden encontrar historiales de ocultismo, se pueden encontrar historiales de crimen, de asesinatos, de traiciones. O sea, es que es el ámbito social, sí, pero ¿cómo sabes que hace 200, 300 años, en donde ya se perdió la continuidad de las historias familiares, también algo semejante te ocurrió a ti? ¿Por qué? Porque se va transmitiendo de esas dos maneras. Entonces el Señor lo sabe. ¿Y qué hace el Señor para romper todo eso? Él en su omnipresencia, cuando nosotros clamamos por una restauración no solo personal, sino ancestral, el Señor lo sana. El Señor corta eso. ¿Cómo lo hace? Él se va al pasado y al escuchar el clamor de nosotros, Él toma autoridad y quita esas maldiciones, rompe la influencia del maligno sobre nuestros antepasados, aunque ya estén muertos. Es que Él puede irse al pasado, llegar a ese presente y hacer inefectivas las declaraciones, hacer inefectivas las maldiciones, hacer inefectivos los pactos, los corta, los pilla, pero para con nosotros, porque los muertos están, ya nada saben, y están donde están. A Él le interesa el presente, pero sana nuestro pasado para restaurar nuestro presente y para que nuestro futuro generacional también sea exento de eso. ¿Sí? Sí, Clau. Yo pienso, ¿no? Yo se lo cuento para ver si es así. Ajá. El Señor en un momento a mí me habló y me dijo, sí, me dio la explicación de para qué ser santo. Sí. ¿No? Entonces el Señor me mostró en un momento el Padre Luis Ponti con el pastor Vanini, sí, que está ahora en Miami, sí, y él me decía que sus papás a ellos siempre los habían llevado a la iglesia, pero como que no les habían explicado cuando ellos eran jóvenes el para qué, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Señor me llevaba, eso fue como que me trasladaba al pasado en una conversación con el pastor Vanini, que era, en esa época lo tenía él la Nadia de líder de jóvenes, yo le llevaba la Nadia al líder de jóvenes. Y el Señor a la vez me llevaba en ese mismo instante al futuro y me mostraba, ¿no? Cosas que iban a pasar en el futuro. Entonces me decía, para esto hace falta ser santo. Entonces, que en la medida en que nosotros le permitimos al Señor y le creemos, nosotros nos convertimos en un instrumento de justicia para que Él intervenga en el pasado, Él nos lleve, nos pueda mostrar, vayamos, o sea, pero tiene que haber alguien que le crea, que se rinda a Él, tiene que haber, o sea, para que Él tenga, veo que usted siempre dice que Él es como respetuoso, que Él no nos invade, no interviene en nuestra vida, o sea, porque Él puede hacerlo, lo puede hacer en la vida de todos, de todas las personas. ¿Y por qué no interviene en todo? Porque tiene que haber alguien que le crea, que esté dispuesto a, creo que ese es digamos, el canal por donde Él puede caminar. Es una cuestión de creo fe. Que es una operación de Dios. Veo cuando usted contaba de su nietita, o sea, cómo Dios interviene y opera sin sangre, sin anestesia, sin aguja, o sea, Él hace algo y sana sin necesidad de ninguna cosa física o ninguna manifestación de ningún tipo,
¿sí? Simplemente suceden las cosas y se sana, y lo que usted decía, se restaura en un minuto, pero, o sea, tiene que haber alguien que le crea. Claro, todo esto, por eso estamos hablando de terrenos de la fe. Esto tiene mucho que ver con la actitud espiritual que se tenga. Todos los acontecimientos que leemos en la Biblia de milagros y restauración están en el ámbito de la fe, indudablemente. No es un ejercicio psicológico. Los psicólogos tienen sus técnicas, tienen muchas cosas, hay muchas escuelas diferentes de la psicología, el análisis transaccional, el psicoanálisis, hay una serie de modalidades, ¿sí? Pero yo le tengo el enfoque espiritual, y el espiritual es este que le estoy diciendo, que concuerda con lo del pastor, como nos decía. Puede ser también que sea en conjunto, digamos, con la persona, porque por ejemplo, uno ve distintos tipos de patrones que se repiten en las familias, y yo escucho mucho, bueno, hay que cortar tal herencia, tal maldición, y creo que está perfecto que esa es la primera parte o la parte principal. Pero si uno está reconociendo que trae una bajada de línea, por así decirlo, y sigue actuando de la misma manera, por más que cancele todos los días, creo que también está en uno ver y decir, para que este círculo vicioso se corte, yo tengo que actuar de otra manera. Sí, miren, cuando se adquiere la conciencia del ser, y uno se mueve en el terreno de la fe, y uno hace una declaración, en un diálogo íntimo con el Señor, Él lo hace. Ya no hay necesidad de hacer más nada, más que disfrutar. Miren, el Salmo 25 dice algo muy bueno, que tiene que ver con esto si lo vemos así. Desde el versículo, casi todo me gustaría leer, pero bueno, vamos a leer nada más desde el 11. Por amor de tu nombre, y el nombre que sobre todo nombre es Cristo, ¿sí? Oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él te enseñará el camino que ha de escoger, ¿sí? Fíjense, Él te va a enseñar a futuro el camino que ha de escoger en su eterno presente. Gozará Él de bienestar, este hombre, el que decide eso, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Hay otra escritura que dice que Él perdone los errores de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, es importante que se pueda hacer esto, ¿para qué? Para que teniendo esa restauración completa, esa sanidad, por el poder del eterno presente del Señor, nuestra presente llegue a ser modificado, y nuestro futuro consecuentemente. Al ya no caminar con condenación, como lo dice muy claramente en la carta a los Romanos, ya no hay condenación, nosotros hacemos efectiva nuestra impartición, ¿sí? Porque lo que va a salir de nosotros ya no está bajo una esfera espiritual negativa, sino que hemos sido llevados de las tinieblas a la luz. Hemos sido aceptos en el reino de Jesucristo. Ahí es donde ahora ya estamos nosotros ubicados, ya estamos ahí bien colocados. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos regresando ya a nuestro punto, número 4, cuando nosotros estamos teniendo una autoanálisis de nuestra vida emocional y espiritual, y sabemos que hemos arreglado cuentas con el Señor, lo que declaremos sobre los niños va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque ya tiene autoridad, ¿sí? A ver, les hago esta comparación. En un juicio está el acusado sentado allí. Si él es inocente, ¿cómo va a ser su declaración? ¿Con autoridad o sin autoridad? Él es su persona, él de sí mismo. ¿Qué va a clamar? Y va a decir que él es inocente. Y si es culpable,
¿cómo será su declaración? Mintiendo, ¿no? Ningún acusado va a decir, rarísimo el caso. Claro. Sí, soy culpable, a menos que se arrepienta. Sí. Ahora, hay alguien, o al menos que haya un acuerdo. Ahora, ¿quién es el que detecta o que está obligado a reconocer la inocencia o la culpabilidad? El juez. Pues, ¿lo vas a ver? No, ahora puede pasar que pueda haber una sanidad, un ejemplo, ¿no? En base a que te está hablando. Sí. Una persona que no tuvo apego, pero después llega el momento, o sea, no tuvo apego con su papá, pero después llega el momento de ser padre o madre, y en el transcurrir de los días, o sea, va habiendo sanidad, tanto, o sea, primeramente en la persona que no tuvo el apego necesario, en la crianza de sus hijos. ¿Puede pasar eso? Sí, totalmente. Bueno, miren, el Señor va haciendo una restauración integral. Miren, yo les voy a decir algo que nosotros lo llegamos a ver. Mujercitas que fueron violadas, el Señor la restaura, y inclusive supimos de un caso que la chica volvió a readquirir su virginidad. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si crecen dedos, si hay sanidades como la que les dije de mi nieta y otra de su corazón que también fue sanada porque cerró los conductos abiertos, también hubo. Cuando sea necesario, el Señor lo hace. Pero al menos emocionalmente, anímicamente, espiritualmente, eso pasa también. Con hombres también, que han sido abusados sexualmente, o que han hecho, o que han sido, al contrario, han sido los abusadores, y que están verdaderamente arrepentidos, son restaurados también. Y todo eso es pasado. Es la otra vida, la vida sin Cristo, pero la vida en la gracia, en Cristo, es totalmente diferente. Por eso es que una figura del apego, cuando ha sido así restaurado y sanado, adquiere autoridad. Entonces todo lo que él hable en esta narración los puede enseñar a los niños. Es decir, se hace un maestro con autoridad, se hace un padre con autoridad, y lo que ese padre le diga, esa madre le diga a sus hijos, no tiene que gritar, no tiene que ser violenta, no tiene que imponerse, no tiene que ser dominante, no tiene que menospreciar, no tiene que haber maltrato. ¿Qué es lo que tiene que salir de la figura del apego hacia los hijos, hacia los niños? Palabras llenas de gracia. ¿Sí? Y estas palabras llenas de gracia, que tienen autoridad y poder, sanan, previenen, restauran, protegen, guardan. Y los niños al estar los niños, y si fueron ministrados desde el vientre, miren, va a haber una identificación, una identidad tal en los niños y sus papás y su mamá, que va a ser una relación semejante, porque ese era el propósito de Dios, al que tiene el Padre Celestial con Jesucristo, así de ese tamaño. Y que un hijo, aunque esté ya grande y él lo diga, todo lo que me enseñó mi padre y todo lo que me enseñó mi madre, eso es lo que yo les estoy enseñando ahora a ustedes. Y si son cosas buenas, wow. Y si ese hijo, esa hija creció dentro de ese ámbito de impartición, o sea, tal vez estoy hablando del modelo de la familia perfecta, pero ese es el diseño original. El diseño original de Dios no fueron familias imperfectas. El diseño original de Dios fue familias perfectas como la de Él. Y por causa del hombre se vino abajo. Hoy, por causa del hombre, si está en Cristo, se restaura, el Señor restaura. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante. Ahora, ¿qué experiencias entonces pueda ser capaz de transmitir e impartir un alma restaurada? ¿Qué enseñanzas puede impartir?
Todas buenas. Es que no sé cómo. Léale la palabra a los niños. Hay muchas cosas que hoy existen, que esa es la ventaja que tenemos, que se pueden sacar ahora ya con la cuestión del internet, se pueden sacar muchas cosas porque no les van a enseñar un discurso bíblico, no le van a pegar en la cabecita con la Biblia para que se porte bien, no le van a dar de bibliazos, pórtate bien, así dice el Señor, y ¡paz! No es eso, no, es palabra con autoridad espiritual. Y sabe lo que es con amor. Bueno, porque te amo, ¿sabes lo que es porque te amo? Ahora, ¿sabe qué es lo que está ocurriendo cuando se imparte de esa forma, con palabras llenas de gracia? Van construyéndole una realidad celestial aquí en la tierra. Así es. ¿Sí? Les está construyendo una realidad celestial. Van a nacer enajenados. No. Porque cuando empiece a operar la conciencia en los niños, ya van a estar más entrenados en reconocer el bien que reconocer el mal porque lo practican. Entonces, blindan, hacen un blindaje emocional e intelectual de los niños, estoy hablando de su alma, porque ya tiene la esencia de lo espiritual implantado. Entonces se forma una construcción real, espiritual y emocional y todo, que lo que venga del exterior no va a penetrar. Por eso lo que hay hoy acerca de enseñanzas nocivas y negativas para el sano desarrollo tal cual lo conocemos los creyentes, no va a pasar al corazón y a la mente de los niños. Va así, dardos de fuego que se van a estrellar y no les va a hacer nada. Así es. Pero depende de la figura del apego. ¿Me explico? Por eso es importantísimo la administración de los chiquitos. ¿Sí? Por eso es bien importante. Bueno, ahora, todo lo que se venga del mundo exterior, todo eso, no va a haber alteración para los pequeños. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Vamos al último número, que es la comunicación emocional, que es el nombre técnico. Pero para nosotros abajo es la intercesión. ¿Sí? La intercesión. Bien, las figuras del apego, como lo he mencionado, deban compartir y aumentar la alegre y positiva experiencia de vivir. Esto quiere decir que ya ha habido un proceso en la figura del apego que deba de estar restaurado y sanado. Por eso es importante, ¿no? O sea, la figura del apego tiene que dejar afuera la amargura. Tiene que haber sido restaurado de las frustraciones, tiene que ser restaurado de los miedos terrenales o de los bloqueos espirituales. ¿Qué nos puede bloquear espiritualmente? ¿Cuál creen ustedes que sea el más importante de lo que pueda bloquear al espíritu? ¿Qué puede ser lo más importante? Y ya lo mencioné hace rato, pero a ver si... La amargura. No. La amargura. Sí, bueno, claro, hablando en términos así muy Efesios 6, sí, pero eso es ¿qué? ¿El temor? No. No. ¿Qué es lo más importante que puede provocar un bloqueo espiritual? La fe. ¿La fe? Si hay poca fe, va a pasar. Es como hacerse una armadura de papel. ¿Sí? Al primer dardo de fuego que lance el maligno, ¿qué va a pasar? Se hace cenizas y pues quedé totalmente vulnerable. Miren, les recuerdo lo que pasó con el Señor Jesucristo. Ahí está un buen ejemplo. ¿Se acuerdan cuando él llega a la casa de un fariseo que había sanado de lepra? De Simón el fariseo. Y cuando llega él, que no lo recibe como era digno de recibir a alguien que lo había sanado de la lepra, que lo reintegra a la familia, lo reintegra a su trabajo, por el milagro que le hizo. Oiga, ¿quién iba a sanar de lepra eso más que el Señor? Bueno, tenemos la historia de Naamán, el sirio, que fue por el profeta, ¿no? Por Eliseo, pero bueno, hasta que vino el Señor Jesús, que sanó mucho leproso.
Era como para que le agradeciera. Lo debía de haber recibido como se recibían los amigos. ¿Cómo lo recibían? Y Jesús se lo dice a él: vine a tu casa y no me recibiste con un beso, ni me lavaste los pies. Porque a los invitados en ese tiempo, que llegaban con las sandalias, los pies llenos de polvo, y entraban a la casa limpia, bien limpita y todo, para recibir a un invitado, había unas bandejas que tenían, hasta ahí existen los museos, que tienen la forma de un pie. Entonces ahí se acercaban con una jarra, con una toalla, vertían el agua sobre los pies de los invitados, les lavaban los pies, se los secaban, y ya podían, porque cuando se acostaban a comer, porque lo hacían acostados, no eran mesas, sino que todos acostados alrededor de una mesa en el centro, como una mesa ratonera, chiquitita. De ahí viene la palabra reclinatorio, o de ahí viene la palabra clínica en la medicina, ¿sí? Cliné, que es estar acostado, así se revisa a un enfermo. Entonces es igual. Se acostaban alrededor de la mesa de centro y estaban todos los alimentos. Los hacía acostados con almohadas muy cómodamente, y acostadito te cabe más, ¿no? Es comida, comían muy rico así. Yo nunca he hecho la prueba, pero bueno, sí, cuando veo las televisiones. Ya no sé, ya no, párate y corre para que ya no. Bueno, entonces, cuando entra el Señor Jesús y no lo recibe, y llega una mujer pecadora, arrepentida, ¿se acuerdan de lo que hizo? ¿Qué hizo ella? Dice que le lavó los pies con sus lágrimas y le secó con su cabello, que lo traía largo, y el Señor Jesús le reclama al fariseo, porque además estaba pensando, nada más estaba pensando, y dice: si este fuera profeta sabría qué mujer es la que le toca. Y él se voltea al Señor Jesús y le dice: Simón, Simón, ay, Simoncito, no sabes nada, no sabes que al que a muchos se le ha perdonado, mucho se le ha, y al que poco se le ha perdonado es porque poco ha amado. Esta proporción, esta ecuación, ¿sí?, que es muy importante, tiene mucho que ver con la impartición de la palabra de la figura del apego. Por eso es que alguien que no tiene empatía, amor por los niños, no puede hacer mucho por ellos. No puede hacer mucho por ellos. Sí, les dirá palabras cariñosas o lo que usted quiera, pero ya cuando después ya se aburre, cuando ya, miren, nosotros estamos ya tan no endurecidos ni encallecidos, mi esposa y yo, no es eso, de que haya niños en las reuniones que luego tenemos, que no, yo para mí, si faltan niños en una reunión, no me siento incompleto, ¿sí? Tiene que haber niños, pero aunque estén los adultos hablando y algunos se molesten y todo, yo no tengo ningún problema, que griten, que salten, que corran. El problema es del adulto que sí, a lo mejor a veces sí hay que controlarlos, eso sí estoy de acuerdo, en amor, ¿sí? Pero de que estén los niños presentes, porque los niños espiritualmente reciben, aunque anden por ahí corriendo y tirándose y dando vueltas y eso, está bien, pero el espíritu está presto. Entonces, cuando hay una impartición espiritual, los niños reciben, aunque no les están hablando directamente a ellos. ¿Está bien? Eso es importante que lo sepan. Ok, ahora, si nosotros tenemos esta capacidad de impartir experiencias que vienen de un espíritu sanado y restaurado, miren, esos momentos que se hacen muy intensos de coparticipación entre la figura del apego y el niño, ¿qué es lo que se imparte? Se imparte vida, ¿sí? Se imparte amor, se imparte vida, se imparte restauración. Por eso es que el Señor Jesús, cuando le acercaron los papás a sus hijos que querían que tuvieran un encuentro personal con Cristo, pero que los mismos discípulos les estorbaron, ¿sí?, y que no querían que se acercaran al Señor, y el Señor Jesús se enojó. Y dijo: a ver, tranquilos, ¿qué les pasa? A sus discípulos, y les llamó la atención, se enojó el Señor Jesús.
Dijo, a ver, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. En otro evangelio dice, son herederos del cielo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué podían los niños acercarse con esa facilidad al Señor Jesús y tocarlo? Es más, seguramente los cargó, y porque dice que los bendijo. Entonces los tuvo cerca para bendecirlos. Porque hay algo que debemos entender, y que esto es la función de la figura del apego, de lo que es, como dice ahí, la intercesión. Miren, ¿cuál fue la más grande intercesión que ha visto la humanidad? ¿En qué momento? El género humano. El momento más grande de intercesión. Padre, perdónalo porque no saben. ¿En dónde fue eso? Correcto. En la cruz. En la cruz fue el momento más sublime de intercesión para el género humano. Más grandioso. ¿Sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Ahora, esas palabras de perdónalos porque no saben lo que hacen, principalmente esa, ¿aplica con los niños pequeños? ¿Aplica o no aplica? No aplica. No aplica. Por eso es que los niños, cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos que se quiten y que entren a su presencia y tengan un encuentro personal con Él, y que Él ni más ni menos, el Señor Jesús los bendiga. ¿Saben qué pasó ahí? La redención de los niños. La redención de los niños no fue en la cruz. La redención de los niños fue en ese momento, porque no tenían nada que perdonarles. Y al bendecirlos, el mismísimo Señor Jesús, su naturaleza espiritual fue cambiada. Así es. Pero es que la redención es para perdón de pecados, ¿o no? ¿Verdad? Para eso es. Pero no era un bebé. Por eso lo decimos y que te decimos. Los verdaderos y únicos santos auténticos que están en toda congregación son los niños. No hay otro santo igual a ellos, que ellos. Y son los herederos del reino. ¿A quién se les debe servir? A ellos. ¿A quién se les debe de honrar? A ellos. Ay, no, pero los niños gritan y llenos de mocos. Eso es lo de afuera. Al Señor no. Al Señor no. ¿Me explico? Sí, claro. Creo que la oración tiene que ser que Dios cambie nuestra visión. Porque si estuviéramos nosotros en la realidad de la tierra y miráramos a Lázaro y miráramos al rico, para nosotros el rico iría al cielo y Lázaro no. Ante los ojos y los sentidos, ¿no? Sí. Y creo que el problema nuestro ha sido eso. Siempre hemos querido ir al cielo para estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en realidad es vivir en la tierra en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro. No hace falta irnos a ningún lado, sino simplemente vivir acá en la tierra en comunión con Él. Para eso vino Cristo. Acá es el entrenamiento. Para la vida eterna, el entrenamiento es la vida terrenal. Me pasó mucho, como me impactó mucho el caso de este chico que cantaba, Julio Medicar, cuando él cantaba, ¿sí? En su proceso de su enfermedad. Sí. Y yo decía, él habita el cielo. Sí. Y él está sano y cantaba y pedía a su esposa que lo acompañara. Él decía, vivir en la tierra con una realidad celestial. Aunque te esté pasando lo que te esté pasando, nunca dejas de tener esa posición que Dios te ha dado. Claro. Pero los sentidos humanos, lo que nos pasa, a veces nos dejamos llevar y es más fuerte que la realidad y la verdad que Dios nos ha dado y el regalo de Dios que nos ha dado de poder vivir con esas ropas, con totalmente esa cierto. Como Dios hace con nosotros, porque yo creo que nosotros debemos vivir así en la tierra. Sí, tal cual. Hijos, reyes, sacerdotes, santos para Él, y en comunión con Él, que podemos ver lo que va a venir antes, si estamos, dijera Daniel, con el GPS y
La antena, Dios nos avisa antes de que las cosas pasen, nos muestra el pasado cuando nos hace falta, nos sana en lo que necesitamos, en esa completa restauración. Ahora, todo eso en una actividad intercesora con los niños, eso debe suceder, ¿sí? Nosotros estamos siendo el elemento de mostrarles. Ahora, fíjense esto, porque esto establece un equilibrio, ¿sí? Esto es un equilibrio. También el intercesor, si bien ya ha sido sanado de lo negativo de su propia experiencia, de sus experiencias de su vida, tiene que saber impartir lo que no es bueno con los pequeñitos, pero no para que lo practiquen ni nada. Les voy a explicar en qué me baso para decir esto. A ver, el Señor a Moisés, cuando le dio en las tablas de la ley los mandamientos, ¿cómo empiezan los mandamientos? ¿Con qué palabra empiezan los mandamientos que están en Éxodo 20? No matarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás a la mujer ajena, todo lo que dice ahí, no mentirás, etc. ¿Sí? Empieza con una palabra negativa y vino de Dios. Vino de Dios eso. O sea, no deja opción. No hay opción. Pero ¿por qué a los niños también se les debe de decir no? Que eso finalmente es la impartición de límites. La ley es la manera como Dios imparte límites a la conducta humana. ¿Sí? Eso son los límites. No matarás. Entonces, no. Me abstengo, me limito, no voy a llegar ahí, no, límites. Entonces, las experiencias negativas, no hay que decirle, mira, esto se hace así y es malo. No, eso no es así. Sino que a los niños se les imparte, mira, no es muy bueno que tú le golpees a tus amiguitos porque les va a doler, porque no, ¿sí? Para que ellos comprendan la configuración de lo que es negativo. No enseñarles a hacer el mal, sino enseñarles lo que llega a ser capaz de hacer el mal. ¿Me explico? No para que lo vivan, sino para que lo entiendan. Eso es lo que se hace. Y eso es importante. ¿Para qué? Porque de esta manera establecemos un equilibrio. Porque conforme le vamos enseñando la gracia, y abundamos más en la gracia, también debamos referirnos a lo que pertenece a la ley, es decir, a lo que es no. ¿Está bien? A lo que es no. ¿Correcto? Vamos estableciendo un equilibrio. ¿Que requiere esto de sabiduría? Definitivamente requiere de sabiduría. De cómo la manera y cómo vamos a tratar el asunto. Miren, es como esto, como lo que vimos en los módulos anteriores. ¿Cómo les vamos a enseñar de la sexualidad a los pequeñitos? ¿Les vamos a enseñar la parte oscura con detalle? No. ¿Qué caso tiene enseñarles este tipo de cosas? Lo que les vamos a enseñar son las consecuencias, tal vez. ¿Sí? Mira, lo que ya cuando estén en edad de entendimiento, por supuesto, lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Conste que estoy hablando acerca de la edad de que tenga ya el niño. O lo que es lastimar el cuerpo de otro niño a través de mordidas o a través de un golpe fuerte, el dolor, lo que puede causarle, que el niño no lo sabe porque no tiene experiencia, no lo conoce, él no sabe la magnitud del dolor porque a lo mejor él nunca le ha pasado eso. Y un niño pequeño golpea y no sabe qué tanto duele porque a lo mejor nunca lo han golpeado, y no es para que usted lo golpee tampoco, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Sí, pero sí explicarle el proceso. ¿Por qué crees que lloró ese niño?
No, pues, ¿te has caído alguna vez? Sí. ¿Y qué sentiste cuando te caíste? Ay, sentí así, eso se llama dolor. Y eso mismo tú le provocaste a otro niño cuando le pegaste con un puño. El mismo dolor que tú sentiste cuando te caíste, él sintió. Pero tú te caíste porque no te fijaste y pisaste mal. Pero tú se lo provocaste a ese niño y él no estaba caminando mal. Tú se lo provocaste. ¿Cómo te sientes ahora? No, pues sí le dolió. ¿Le dolió? No, sí. Igual tal vez que tú sentiste. Ahora tienes que ir y pedir perdón. Porque nadie nunca debe hacer sentir dolor a otra persona. ¿Me explico? Entonces ahí vamos estableciendo un equilibrio entre la gracia y la ley. Entre la gracia y la ley. ¿Se dan cuenta? Bueno, muy bien. Ahora, esto es en cuanto a la cuestión de la intercesión, porque finalmente lo que estamos haciendo, estamos siendo intercesores o intermediarios o mediadores. ¿Sí? Somos mediadores. ¿Ok? Bueno, ¿tiene alguna duda de estos 5 puntos? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vamos rápidamente a este otro punto que es el desarrollo integral. Recuerden que nosotros, que ustedes, ya les envié todo el estudio completo. Les pido de favor que sí lo lean, porque ahí está descrito. No me puedo detener mucho sobre esto. Que en cuanto al desarrollo integral, miren, si bien sabemos que las estructuras cerebrales de los bebés tienen sus zonas ya instaladas, la área del lenguaje, el área de la escucha, de la vista, de todos los procesos psicomotores que van a tener, la producción de hormonas del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, que algunas están latentes y poco desarrolladas, pero ya están. No le van a aparecer de repente. O sea, que no los tenía y de repente un día ¡pum!, se le aparece de la nada. No, ya están ahí. Que todavía no están desarrolladas o todavía no están funcionando a pleno por la inmadurez, eso sabemos que así es. Pero todos estos procesamientos que se dan, todos estos circuitos nerviosos que se van a ir dando al principio de una manera no muy organizada, como es en el cerebro de un bebé, de todas maneras ya están y empiezan a funcionar la mayoría de las áreas del bebé. Ya dijimos que aún las espirituales pueden ser ya empezar a ser estimuladas y van a funcionar todas las estructuras cerebrales del bebé, tanto el lado derecho del cerebro como el lado izquierdo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Es decir, los niños empiezan ya a tener noción del cálculo, de las distancias, empiezan a tener percepción de los volúmenes, de las intensidades, de sonidos. Por eso un bebé llora cuando hay un ruido fuerte. O sea, ¿por qué llora un bebé cuando está dormidito y oye un ruido y hasta se mueve así? Porque ¿cómo lo interpreta él? Él lo dice, ahí está sonando una amoladora junto a mi oído. Y las amoladoras funcionan así. No, el niño simplemente llora porque percibe algo que le produjo una reacción, que es emocional, física y emocional. Y si se deja y es constante, se va a transformar en un trauma. ¿Me explicó? Entonces, el niño ya tiene todas las capacidades normales integradas para que él pueda empezar a tener una respuesta, inclusive hasta corporal a los elementos que lo están estimulando. La vista también. Si ustedes les ponen un monstruo, bueno, yo tengo un nieto que le daban terror las ranas y ya estaba grande y no sé si ya tiene 18 años, no sé si le siguen dando miedo las ranas, pero cuando era chiquitito veía una rana, ni así, veía la rana René de los Muppets y le daba miedo. O sea, imagínense, y nunca supimos que algo vivió él en relación con las ranas que le produjo un terror inexplicable, así, pero gritaba, corría, lloraba, se escondía. ¿Quién sabe qué vivió él? Pero bueno, ¿cómo fue él adquiriendo ese temor?
Porque a lo mejor nada más fue una vez que haya tenido la experiencia, pero una vez fue suficiente para marcarlo. Y eso puede ocurrir en los niños. Entonces, cuando ven cosas así, pero ¿qué pasa cuando un niño ve cosas que le impresionan de una manera... Precisamente, miren, ¿dónde encontramos que esa es la función cerebral? ¿Se acuerdan que les dije de Adán y Eva? Que ¿de qué edad mental nació Adán y Eva? Fueron creadas por el Señor. ¿No se acuerdan? Sí, a ver. No, bueno, se los digo, para que vean que soy bien buena onda. Fueron creados lo suficientemente maduros como para procrear, pero lo suficientemente inocentes para aprender lo espiritual. ¿Sí? Lo suficientemente maduros para procrear. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo suficientemente maduros ya hormonalmente hablando, físicamente hablando. ¿Me explico? Pero mentalmente en una inocencia pasiva, en una santidad pasiva, que se iba a seguir conservando a través de la revelación. Al comer el fruto del árbol de vida, el Señor iba a tener la convivencia de discipularlos. Iba a haber un discipulado que se cortó. Y precisamente cuando se le manifiesta la serpiente antigua, o Satanás, el ángel disfrazado de luz, que era Satanás cuando se presenta con Eva en el huerto del Edén, ¿qué es lo que le impacta? Acuérdense, hagan memoria, porque lo vimos. Le va a impactar en los sentidos corporales. Entra primero, después por los ojos, y después sigue el proceso, ¿sí? Cuando come, cuando toca, ¿ok? El olfato quedó intacto. El olfato debía quedar intacto. Y tiene su explicación. Porque el olfato sí se conservó tal cual era en el huerto del Edén. Pero todo lo demás sí se vio trastornado. Y así sigue siendo. Muchos de los terrores nocturnos de los niños es porque han tenido una impresión visual o auditiva fuerte. ¿Por qué le dan miedo a los monstruos a los niños? ¿Qué tipo de terrores son esos? Porque es como en mi nieto. Nosotros vemos las ranas y no son animales simpáticos. Bueno, no creo que para todos, pero a mí me simpatizan las ranitas y los sapos feos no, pero las ranitas sí. Pero mi nieto, ¿qué pasó? Hubo una impresión visual, seguramente, que se impactó en su subconsciente, que después le tenía terror, ¿no? Y la mayoría de los niños miren, por eso es que los niños cuando se les castiga encerrándolos en un placar o en un cuarto oscuro, eso es tremendamente impactante para ellos. Van a tener un temor a la oscuridad muy difícil de controlar, muy difícil. Jamás se hace eso, jamás. De hecho, ningún castigo de tipo emocional o psicológico se debe hacer en los niños, porque los deja marcados y a veces muy profundamente. El castigo bíblicamente tiene su lugar, solamente de alguna manera una disciplina en amor y puede ser una disciplina fuerte. Ya veremos eso cuando veamos algo acerca. Ahora que van a entrar al módulo después de estos que sigue formando el carácter de la familia, ahí mi doña Patti les va a explicar mucho acerca de eso, muy fuertemente y súper bien explicado. Sí. ¿Saben? Tengo una hija de 15 años que sí. Ella me dice que tiene miedo, siempre, a la oscuridad, los ruidos. Claro. Ella cuando tenía un añito supo tener un accidente, se nos cayó en la cama, estuvo en terapia, no nos dejaban entrar a nosotros, todavía me acuerdo que estuvo con gente desconocida. ¿Perdió la conciencia? No. No, nunca. Y yo escuchaba del otro lado que lloraba muchísimo, muchísimo, claro. porque gente puede ser que por eso ella tenga ese miedo. Claro. Nosotros le preguntamos y no sabe. No, claro, porque está en su subconsciente, claro que sí. Ustedes pueden orar, dirigirse a su espíritu y decirle en el nombre del Señor Jesús que Él saque fuera de ti todo recuerdo no consciente de ti hacia afuera, para que seas libre de todo temor. Hagan la prueba y
háganlo, ¿sí? Háganlo y después nos dan el testimonio. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Ahora, entonces empiezan a interactuar los dos hemisferios, el lado derecho, el lado izquierdo, uno que mantiene el control más que nada corporal, lo emocional, algo de lo social, algo, por ahí tiene que funcionar todo esto del lado derecho, y del lado izquierdo más bien la curiosidad, la exploración. El niño empieza a tener más expresiones verbales de sus emociones, de lo que siente con agrado, con desagrado o con miedo, con todo eso. Empieza a desarrollar el habla, que eso se va a encargar mucho el lado izquierdo, el cerebro del lado izquierdo, ¿verdad? Empieza a tener una interpretación de los sonidos que son palabras, y ya va a empezar a saber lo que es el sí y lo que es el no, y empieza a desarrollar la lógica del pensamiento, y así se van integrando las dos funciones que empiezan el niño para una cosa muy importante, que inclusive en la Biblia lo dice, y de una manera muy sencilla, que tu sí sea sí y tu no sea no. Así de simple y sencillo. Cuando se empieza a adquirir de lo que es sí, lo que es positivo o lo que es bueno, todo lo que ustedes quieran categorizar dentro de lo positivo y todo lo que ustedes quieran categorizar dentro de lo negativo, el no, los nos, lo prohibido, lo que no es correcto, lo incorrecto, es precisamente en las edades tempranas, ¿sí? O sea, que papá y mamá, o a la figura del apego, debe ir mediando y controlando y dosificando. Cuando sea un sí, sea un sí. Por eso también dice un proverbio, si prometes, más vale que cumplas, pero no prometas si no vas a cumplir, ¿sí? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y con los niños es bien importante, nunca se hagan promesas que después no los cumplan, porque los niños van a tener mucha confusión, no van a poder saber distinguir bien cuando deba ser sí y cuando deba ser no. Y eso queda muy implantado en los niños. Y bueno, así siguiendo el desarrollo de los niños, de los dos lados, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que empiezan a interactuar, intercambiar señales, que bueno, que es diferente en la niña que el niño. En la niña está muy desarrollado en lo que une los dos hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, que está de los dos lados. Y en las mujeres está muy ancho, muy amplio. A mi esposa le gusta mucho dar ese ejemplo, ¿sí? Y que ya saben hablar y entender mucho desde pequeñitas. Y que nosotros los varones tenemos una cosita, es una veredita, y que ellas tienen una autopista. Y nosotros una veredita, y por eso no podemos hacer varias cosas a la vez, y la mujer sí. Y entre su clase de machismo y matriarcado. Bueno, sí, así se ve que la están enseñando bien. Bueno, todo esto va estructurando y va haciendo que su cerebro de ellos vaya mejorando cada vez más, y que todo se vaya dando, y esta es nuestra meta, que los niños vayan adquiriendo una armonía en su desarrollo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Tienen que cuidar las tres áreas, papá y mamá, en el desarrollo de sus hijos, no solamente corporal, porque eso el alimento lo hace, no solamente lo emocional, con eso no es suficiente. Tiene que haber también la cuestión espiritual que tiene que irse y que tiene mucho que ver con las estructuras mentales y estructuras cerebrales. Entonces es bien importante para que el niño adquiera la conciencia del yo. Si nosotros nos dedicamos a cuidar el desarrollo armónico de las tres áreas del ser de los niños, ¿sí?, van a tener un crecimiento integral en espíritu, alma y cuerpo, que los va a hacer, no solamente los van a hacer buenos niños, obedientes, niños hermosos en su conducta, van a ser seres humanos adultos súper productivos. Yo diría súper humanos,
¿sí? Y no estoy diciendo así de superhéroes, nada, es fantasía. No, superhumanos. Es decir, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Sí? Pero todo depende desde la infancia. Ahí está la clave. Para que todo esto se pueda hacer, con todo esto es lo que se va a lograr. Por eso, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es esto. Los niños tienen que, se los mandé a ustedes también, y con esto vamos a terminar. Sentirse sentido, ¿sí? Es decir, que el niño se sepa que existe, que el niño se sepa que allí está. ¿Y por qué sabe que allí está? Porque se lo dice papá y mamá. Se sabe sentido. Es la experiencia del niño pequeño de ser una sola cosa con la persona que cuida de él. Porque si el niño pequeño, aunque no conscientemente, sabe que es un solo cuerpo con su mamá, y cuando el niño crece y se hace independiente del cuerpo de la mamá, ahora lo que tiene que llevársele al niño a la experiencia de ser uno con Cristo. Para que esa relación primaria que tuvo de ser una sola con su mamá, que lo fue cuando estaba en el vientre y el primer año de vida, porque era un cuerpo metido de otro cuerpo, ¿sí? Cuando el niño crezca, debe saber y llegar a entender que es uno con Cristo. También un cuerpo metido dentro de un cuerpo. Fíjense qué interesante, ¿sí? A ver, déjenme nomás les digo esto porque se me va la idea. El niño su cuerpito está dentro del cuerpo de la mamá. ¿Se dan cuenta? Pero cuando estamos en Cristo, nosotros, corporalmente hablando, estamos dentro del cuerpo de Cristo. O sea, se invierte el posicionamiento. Es decir, regresamos al seno del Señor. ¿Sí? Laurita. ¿Puede ser que ese apego sea al papá, un bebé? Es a los dos, sí, es a los dos. Sí. Pero digo, ¿puede ser que sea más al padre en algunas ocasiones? Depende del tipo de relación que se establezca. Por eso es importante el acuerdo y el conocimiento del papá y mamá de cómo van a estar criando al hijo. Lo van a ver ahora formando el desarrollo, el carácter de la familia. Y también debe tener que ver con la mamá, si sufre depresión postparto o algo que siente un retraso al niño, que a lo mejor se puede apegar más al papá o que ella no está generando ese apego. Es posible, claro, es posible, o si hay problemas conyugales serios, claro. Y hay un nacimiento, también eso repercute en el niño, ¿no? También eso va a repercutir. Bueno, terminamos lo que la lectura dice. El mundo interior del yo, del niño, por supuesto, y la conexión interpersonal con la persona que le atiende mediante señales no verbales crean un sentido de unión espiritual entre dos personas sólidamente unidas. ¿Ok? Y finalmente, está muy larga la conclusión, pero bueno, con esto terminamos. Lo leo nada más la lectura, no lo analizamos porque se explica por sí sola. Las comunidades, es decir, las congregaciones o la familia o los sectores sociales, cualquiera que sea, pueden ayudar a las familias garantizando la disponibilidad de los elementos fundamentales de la vida. El cerebro en desarrollo del niño exige que existan las condiciones físicas y alimentarias adecuadas desde el embarazo. Varios tipos de estrés pueden ser abrumadores para los padres y también, a la vez, para el niño. Además de ayudar a los padres a disminuir el estrés producido por la vida normal, ofreciéndoles servicios de apoyo, las comunidades, cualesquiera que sean, pueden buscar las maneras de hacerles adquirir conciencia y resolver posibles daños y traumas del pasado. ¿Sí? Como lo hemos podido comprobar, las situaciones mentales no resueltas de los adultos pueden ser el mecanismo a través del cual se transmite la violencia doméstica y otras formas de traumas de generación en generación. ¿Dónde está la solución? En Cristo. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Aquí llegamos. Dios los bendiga. Nos vemos la